vamos a resolver este ejercicio que me pidieron lo más rápido posible, pero explicándolo mejor también, para que se entienda. Una lista de enteros pares consecutivos es tal que menos 42 es el menor de los números. Si la suma de todos los números de la lista es 90, perdón, entonces, ¿cuántos números forman esta lista? Entonces, tenemos un clásico problema de números enteros, ya que no solamente basta que son enteros, son pares consecutivos, ¿ya? Y los pares consecutivos se pueden escribir de muchas formas. Por ejemplo, puedo tomar un par genérico 2n, ¿ya? Y el par que le sigue inmediatamente es 2n más 2, es un par consecutivo, son pares consecutivos. Podría volver a sumar 2 a este último y obtengo un tercer par consecutivo, ¿ya? Y así puedo ir sumando de 2 en 2. Lo importante es que los pares consecutivos van, digamos, formándose de 2 en 2. Por ejemplo, si pensamos en el 4, el par que le sigue es el 6, y para llegar allá tuve que sumar 2. El par que sigue del 6 es el 8, y para llegar del 6 al 8 tuve que sumar 2 nuevamente. Entonces, esta es la manera en que se forman los pares consecutivos, es que vamos sumando de 2 en 2. Ya lo que, bueno, en otros términos se suele llamar también progresión aritmética. Entonces, la idea es tener esto en mente. Ya dice que el primer par es el menos 42. Esto puede asustar al principio, ¿cierto? Porque uno piensa que los pares son positivos, pero en los números enteros en realidad pueden ser hasta negativos los pares, y hay los impares también. El menos 42 es el primero. ¿Cuál es el par que le sigue? Bueno, ya dijimos que el par que sigue tiene que sumar 2 unidades, así que a este hay que sumarle 2. El par que sigue de este tipo es menos 42, hay que sumar 2 nuevamente más 4. El que sigue de este último hay que sumar 2, nos queda 6, y así vamos a tener todos los pares, ¿cierto? Ahora lo que yo quiero mostrar acá es lo siguiente: aquí se forma una regularidad, ¿ya? El primero es menos 42, el segundo es menos 42 más 2, el tercero es menos 42 más 2 por 2. ¿Sí? Tengo 2 veces el 2, eso me da 4. El que sigue es menos 42 más 2 por cuánto, 2 por 3, ¿sí? Ahí tengo, ¿cierto? 2 por 3 que me da 6. Entonces puedo ver que la secuencia, la lista de números se va formando con un patrón, ¿ya? Ahora, solamente para que quede más claro, voy a hacer el que sigue. El que sigue es menos 42 más 8, ¿cierto? Y eso lo puedo escribir como menos 42 más 2 por 4. Esto no es difícil de ver, o quizás de entender, mejor dicho, porque resulta que el primero es menos 42. Para tener el que sigue le voy a sumar un 2. Para tener el que sigue al anterior, que es este, le sumo un 2. Para tener el que sigue a ese último que estaba así, le vuelvo a sumar 2. Entonces aquí empieza a formarse, ¿cierto?, el patrón. Si se fija, estoy sumando un 2, aquí estoy sumando 2, 2, aquí estoy sumando 3, 2, y así en adelante, ¿ya? Entonces el primer par es menos 42, el segundo es un menos 42 con un 2, el tercero es menos 42 con 2, 2, el cuarto es menos 42 con 3, 2, y el quinto es menos 42 sumado con 4, 2. Por lo tanto, de forma general, uno puede aquí llegar a una expresión algebraica y decir lo siguiente: si yo tengo n pares, ¿sí?, en esta lista, el par enésimo, el último, el enésimo par, ¿ya? Tiene esta forma, tiene la forma menos 42 más 2 por cuánto. Y aquí viene la parte más compleja. Hay que darse cuenta que la cantidad de 2 que yo estoy sumando, si se fija, eso que está pintando en amarillo ahí es la cantidad de 2 que le voy sumando al 42 negativo, y esa cantidad es una unidad menos que el número del par que estoy considerando, ¿ya? Si por ejemplo considero el cuarto par en la lista, el cuarto par que ocupa la posición 4 va a tener 3, 2, ya agregados, digamos, al menos 42, que sería este término que está acá, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una expresión que es menos 42 más 2 por, si tengo el par de orden n, entonces va a ser n menos 1, ¿ya? Ahora, ¿quién es n? N va a ser el par enésimo, ¿ya? El primer par es menos 42, el segundo es menos 42 más 2, el tercero es menos 42 más 4, y así por delante. Entonces tenemos que el enésimo par tiene esta forma, ¿ya? Esta es la forma
del enésimo par. Ahora el tema es el siguiente, dice que la suma de todos estos números es 90, o sea, si yo sumo todos estos números pares obtengo 90, ¿ya? Entonces voy a pasar ahora a escribir eso, ese dato es súper importante. La suma de, mire, el menos 42 junto con el que sigue, que es menos 42 más 2, junto con el que sigue, que es menos 42 más 4, sumado con el que sigue, que es menos 42 más 6, y sumado así hasta llegar al mismo n, ¿cierto? Hasta llegar al mismo n, que sería el último par que está considerado en esta lista, el enésimo par, que sería justamente ese tipo, ¿no? El enésimo par es justamente este, es menos 42 más 2 por n menos 1, ¿sí? Ahí está el último par que sería el enésimo. Entonces toda esa suma me tiene que dar sí o sí 90, es parte de la información. Ahora la pregunta es cómo sumar todo esto, ¿ya? Bueno, en el lado derecho, si usted se fija, estoy sumando lo siguiente. Estoy sumando menos 42 con menos 42 con menos 42 con menos 42. ¿Cuántas veces estoy sumando el menos 42? Bueno, ese menos 42 lo voy a sumar la cantidad de pares que tenga. Como tenemos n pares en la lista, entonces tengo el menos 42 n veces. Ya aparece n veces el menos 42, ¿está bien? Voy a cambiar de color ya, para que no se pierda tanto aquí. El menos 42 aparece n veces. Ahí. Y me queda sumar, ¿cierto? Los numeritos. Voy a sumar, fijarse, el 2, el 4, el 6, ¿sí? Voy a sumar ese 2 de aquí, ese 4 de aquí, ese 6 de acá, así, hasta sumar toda esa cantidad de 2. Lo que voy a hacer, entonces, es sumar una cantidad de 2, ¿ya? Fijarse que lo que voy a sumar es lo siguiente. Voy a sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta el último número par, que va a ser en este caso 2 veces n menos 1, ¿ya? Ese es el último. Y usted se debe estar preguntando cómo se suma esa cosa, ¿cierto? ¿Cómo sumamos los números pares del 2 hasta un par en particular? Bueno, aquí yo puedo factorizar por 2 la suma. Me va a quedar 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5. Si factorizo entre 2, y me queda lo último, que es n menos 1 en esta sumatoria, ¿ya? Entonces de esa manera voy a cambiar de color aquí, me va quedando algo de este estilo, y la pregunta es cuánto suma todo esto desde 1 hasta n menos 1, y eso lo podemos calcular con una fórmula que vimos en clase. La suma de los naturales desde el 1 hasta un cierto natural sin saltarse ninguno es el último natural multiplicado por el que le sigue, dividido todo a la mitad, ¿ya? Por lo tanto, si transcribo esa expresión, aquí lo voy a hacer, me queda 90 es igual a menos 42n más 2 veces toda esta sumatoria en rojo. Y toda la sumatoria en rojo dijimos que era n menos 1 multiplicado por el que le sigue partido en 2. Cancelamos el 2 y nos queda que 90 es igual a menos 42n más n menos 1 por n, ¿ya? Y esto es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática para terminar el ejercicio. Para terminar el ejercicio, entonces, vamos a hacerlo en este sector de aquí para no cambiar la imagen. Vamos a usar verde. Tenemos que resolver la siguiente ecuación: 90 igual a menos 42n más, aquí tengo n menos 1 por n, lo cual me queda n cuadrado menos n, y el verde se ve horrible, así que voy a tratar de hacer uno más oscurito, voy a mostrar uno más oscurito. Entonces, pasando, bueno, transposición de términos, ¿cierto? Nos queda n cuadrado menos 43n menos 90 igual a 0. Y esta ecuación yo la puedo factorizar de la siguiente manera: n menos 2, n menos 45 igual a 0. Aquí los signos tienen que quedarme negativo el producto, así que son de distintos signos. La diferencia manda el ahí, ¿sí? Entonces esta ecuación
tiene dos soluciones. La primera es menos 2, ¿ya? Y como el n quería decir número de pares que tengo en la lista, esto no tiene sentido. Así que la única solución es que sea 45. ¿Bien? Por lo tanto, la cantidad de pares en la lista es 45. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que todo, nos dimos cuenta que había una regularidad. Ya había una regularidad en la que los pares siempre comienzan con 42 y le voy agregando una cantidad de 2, ¿cierto? Para tener un consecutivo le agrego un 2, a ese tipo le agrego 2 unidades más, me queda con 4, a este último le agrego 2, me queda con 6 y así. Si yo los veo de esta manera, no está mal, ¿ya? Pero insisto que esto es un patrón y cuando tenemos patrones, regularidades, buscamos una mal llamada fórmula, ¿cierto? Que es la que está acá abajo. Esta expresión la puede generalizar usted a partir de esta lista que puse acá al lado. Voy a cambiar de color. A ver si funciona este verde. Aquí, ¿ya? Menos 42 más 2 por 1, menos 42 más 2 por 2, ¿ya? Y de esa manera llego a que si tengo el último par de la lista, que sería el de orden n, entonces tengo esta cantidad, digamos, en su valor. Ya, esta cantidad es su valor, el menos 42 más n menos 1 veces un 2. Ya no se olvide que estoy sumándole 2 y sumándole 2, sumándole 2. Entonces el problema me dice que si yo sumo todos estos números, me va a dar 90, y acá lo hicimos, ¿cierto? Si yo sumo el primero, que es menos 42, con el segundo, que es menos 42 más 2, con el tercero, que es menos 42 más 4, y así sumo hasta el último de orden n, que es menos 42 más 2 por n menos 1, me va a dar 90. Ahora basta sumar de buena forma. Aquí voy a sumar los 42 negativos. Fijarse que tengo n pares en la lista, así que tengo n veces menos 42, y luego basta sumar los pares 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta el 2 por n menos 1. Eso lo podemos deducir con una fórmula, mal llamada fórmula, ya la suma de Gauss, factorizando el 2 y sumando naturales del 1 hasta un cierto valor. Es el último por el que le sigue partido en 2. Ya de esa manera simplificamos el 2 y llegamos a esta ecuación. Una ecuación que después de arreglar un poquito los términos nos queda cuadrática, se puede factorizar. Cuadrática tiene dos soluciones reales en este caso, el menos 2 y el 45, pero la variable n, que acá definimos cierto de manera implícita, es la cantidad de pares que tiene la lista de pares de la que me hablaba el problema. Así que la respuesta es 45. ¿Ya? Consultas en los comentarios, si no por Discord. Que estén bien, nos vemos.